desde cero. Sí, sí, desde cero. Sí, sí, espérate, espérate, yo te... Dale. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a su canal El Gran Desenlace. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes este espacio y una vez más nos hemos reunido para poder transmitir las últimas noticias o la última información con respecto a la profecía bíblica. Han sido semanas de mucha actividad, de muchos eventos con relación a la profecía bíblica y pues el día de hoy vamos a discutir algunos de estos eventos, de estas situaciones que se han venido dando las últimas semanas, que obviamente son relevantes dentro del marco profético. Hemos visto el fallecimiento de un papa, hemos visto una guerra de aranceles, hemos visto un declive energético en Europa, ¿no es cierto? Estamos viendo las tensiones políticas que se han mantenido en todo el mundo y que pronto irán en aumento. Entonces se han dado una serie de eventos de gran magnitud que no dejan más que llamarnos la atención. Y quisiera abrir este espacio dándole la bienvenida a nuestro amigo Andrés Aguilar, como siempre acompañándonos en esta noche. También nos saludamos a Galo Salazar y a Giovanni Romero en los equipos. Entonces vamos a hacer una corta oración para poder iniciar. Eh, Ahí donde nos inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, mi Señor, por permitirnos participar una noche más de una transmisión, Señor. Te pedimos que esta transmisión sea bendecida por ti, que tú nos dirijas, que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, Señor, y que todo lo que digamos sea para tu honra y gloria y para preparación de tu pueblo, Señor. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar, sí, vamos a comenzar esta noche. Eh, de todos los temas que queremos topar, hay uno que resalta sobre el resto y que ha llamado solo de cristianos, sino también de no cristianos en general. Y ese tema, Francisco, hace muy poco ha fallecido, dejando detrás de ese legado importante. Y actualmente se han elucubrado muchas teorías, se han propuesto muchas maneras de ver o de interpretar lo que está sucediendo. Algunos han propuesto la teoría de Apocalipsis 17, ¿no? De que ya se viene el octavo rey, otros hablan de las profecías de San Malaquías, otros de una monja, ¿no? Otros de Nostradamus, etcétera, etcétera. Y se han venido diciendo una serie de cosas sobre el fallecimiento de Francisco. Pero el próximo papa que entre va a ser sumamente relevante y nos va a llevar probablemente a la recta final de este mundo. Entonces, quisiera comenzar abordando ese tema. Y más que presentando teorías o interpretaciones, presentando los hechos que han rodeado a este evento y qué es lo que podemos esperar a partir del fallecimiento del Papa. Y para abordar este tema, pues quisiera comenzar con el comentario de Andrés respecto al tema y después Galo puede acotar sobre la temática. Gracias, Alfonso. Nada más hacer la pausa nuevamente. Eh, Gente en equipos, tengo paralizada la transmisión en YouTube. No sé si aquellos que están mirando nos pueden dar un feedback de que están mirando la transmisión. Yo creo que estamos un poco lentos, pero bueno, creo que se está transmitiendo. No sé si es que alguien allí nos da una luz verde, ¿verdad? De que nos están escuchando, por favor. Yo aquí tengo que la transmisión está bien, está normal. Perfecto, perfecto. Entonces, miren, hablamos de que durante estas semanas
varios elementos proféticos han estado suscitándose en nuestro entorno. Algunos se podrá preguntar, ¿es esto profético? ¿De repente todo este ambiente va a cambiar? ¿Será que la profecía de Apocalipsis 17, ¿verdad?, nos calza en el hecho de que va a venir un nuevo pontífice, ¿verdad? Y algunos por ahí elucubrar una teoría que está recorriendo los escenarios. ¿Será que el Papa Negro es el delfín? ¿Verdad? No sé, creo que esto hemos estado empezando a escuchar durante estos días. Lo cierto es que, lejos de estas situaciones, tenemos que mirar que Francisco nos dejó, por así decirlo, marcando ya un asunto demasiado interesante. Y usted dice, bueno, ¿qué es lo que este hombre hizo de importante, verdad? Pues, si bien es cierto, ustedes y yo podemos simplemente contemplar los hechos y esperar ahora que el cónclave durante este mes suceda, pero lo cierto es que hay algo importante que nos llama la atención. Quería compartir mi pantalla justamente para mostrar algo de este asunto, para que podamos medio ilustrarnos un poquito y con algunas citas a la vez que nos puedan clarificar en qué postura nosotros debemos también encontrarnos en esta oportunidad, ¿verdad? Por favor, si es que me confirman, si es que están mirando mi pantalla, ¿verdad? Estoy como que pausado en mi pantalla, no sé por qué. Voy a intentar volver a compartir. Pero miren que quiero ir a la Biblia mientras estamos resolviendo algunos problemas técnicos quizás que estamos teniendo en esta noche, porque es importante mirar que la Biblia nos ha mencionado, y vamos al libro de Tesalonicenses quizás. Usted recuerda esta expresión profética en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Y vamos al capítulo número 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. A partir del verso 1, el apóstol Pablo nos ha empezado a dar cierta visibilidad y cierta instrucción. Es decir, ¿cómo yo sé que esto está cercano? ¿Cuáles son los argumentos que tienen que empezar a suceder? En otras palabras. Y entonces, usted mira lo que en realidad nos está mencionando. Aquí el apóstol Pablo nos dice en el versículo 1, os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar. Es decir, conforme se acerca la venida de Jesús, ustedes y yo vamos a empezar a notar ciertas situaciones que nos pueden llegar a mover de los puntos fundamentales aún de nuestra fe, de nuestra experiencia. El apóstol Pablo nos hace el argumento y nos dice que no seamos conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Es decir, cualquier argumento que se presente fuera del canon bíblico, fuera de la experiencia profética, tengamos mucho cuidado. Y yo quiero empezar, ¿verdad?, poniendo esto en la, digamos, sobre la mesa. Pero entonces el verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Amigos y hermanos, ciertamente se está construyendo no solamente un escenario, que vamos a mirarlo dentro de poco, que nos va a llevar a un declive final, sino que a nivel espiritual estamos también en un momento categórico donde la apostasía a nivel religioso, en todos los ámbitos que se maneja hablando espiritualmente, estamos llegando también al límite.
Y es por eso que las religiones no nos aseguran nada en este momento particular porque estamos caminando hacia el final de todas las cosas. Con esto en la mente, usted y yo miramos prestamente que antes de que venga Jesús, antes de que esto se manifieste, la apostasía tiene que estar entre nosotros y entonces esto va a permitir que el hombre de pecado sea finalmente revelado, el hijo de perdición. Ahora, hasta aquí, muchas personas pueden decir, ok, cuando hablamos de estos puntos, ¿quién es? ¿Quién es este del que se habla, verdad? Algunos dicen, ¿será que es Satanás? ¿Será que eh, es realmente alguien más? Y entonces nos podemos aventurar a decir varios escenarios y varias cosas. Lo cierto es que tanto el espíritu de profecía como la Biblia nos señalan quién es este instrumento que en realidad no es bueno. Esa es la realidad. Pero ¿quién es este? Miren que nosotros podemos mirar. Yo voy a presentar, espero que se pueda compartir ahora sí, estoy compartiendo. Me confirman nada más. Miren, Francisco, ¿qué es lo que dejó? ¿Por qué se llama que es el hombre de pecado? ¿Por qué se los dice que es el hijo de perdición? Si quizás pueden ver ya lo que estamos compartiendo, Francisco escribió 3 encíclicas fundamentales: Lumen Fidei, Fratelli Tutti y la más, digamos, sobresaliente, Laudato Si. Todas estas, lo único que hacían es entregar a cada dignatario del planeta. ¿Para qué? Para que reciban instrucción en cuanto no solo a los temas de política inclusiva, sino también a los aspectos religiosos que tenían que ir aplicando. Recordemos que aún el Tratado de París está fundamentado en Laudato Si. Es decir, todo este trabajo que el jesuita Francisco hizo, lo ha dejado bien estructurado para que el siguiente que tome la batuta, por así decirlo, no solo que continúe, sino que finalmente le dé la estocada a todo el planeamiento ya marcado. Pero miren, ya se nos ha dicho en la verdad presente de 1894, fecha de 8 de noviembre. Aquí el pastor Elliot Wagner nos dice algo interesante. Quiero leerlo con ustedes ahora. Debe entenderse bien que la iglesia primitiva era exactamente lo que hoy se llama protestantismo. Sostenía la religión de la Biblia. Podríamos decir que era protestante porque protestaba contra los errores judíos y paganos. Esa era la realidad. Esto pasaba en la antigüedad. Había protesta. No existía una iglesia católica. ¿Pero qué pasó? Pero esta iglesia, entre comillas, protestante, no se conformaba con su posición. No quería esperar hasta el otro mundo para heredarla, sino que la deseaba ahora. Así que buscó y obtuvo poder político y así se convirtió en católica. Noten que esta fue la transición, esta fue la evolución de esta experiencia. Y entonces nos continúa mencionando, ¿verdad? De paso, la gente que está en equipo, si vuelven a ayudarnos, por favor. Gracias, gracias, perfecto. Ahí estamos nuevamente con la lámina. Miren, la Iglesia Católica, nos dice el pastor Wagner, no es otra cosa que protestantismo con poder político. Esa es la realidad. Recuerden que la iglesia primitiva se vinculó con la política y esta amalgama dio un fenómeno y el fenómeno se llama catolicismo. No por hablar mal de la religión, obvio que no, pero estamos hablando del sistema como tal que se corrompió al vincularse política y religión. Recordemos que el líder político, Constantino, entre comillas, se cristianizó,
Pero en lugar de hacerlo, lo único que trajo fue todos los estándares del paganismo al cristianismo, y con la política vinculada, vemos todo este fenómeno ocurrido ya. Ahora, ¿qué es lo que dice Wagner? Miren esta última parte del párrafo. Cuando los protestantes de hoy intenten derrotar al catolicismo con sus propias armas, descubrirán que éste los domina. Esta es la realidad. Déjenme decirles que para este momento particular en el que nosotros nos encontramos, y lo he mencionado anteriormente quizás también en mi canal, amigos y hermanos, los protestantes han empezado a creer, y digo han empezado porque Dios tiene siempre gente que no quiere vincularse con estos errores. Y aunque nosotros pretendamos aún estar medio despiertos, déjenme decirles, tenemos que orar más. Pero lastimosamente los protestantes hemos transigido con el catolicismo. Por eso es que varias de estas doctrinas han venido minando no desde ayer, sino por años, aún las partes fundamentales de la creencia de cada iglesia cristiana. A tal punto que hoy se cree que usted nace pecador, de que usted tiene por naturaleza el pecado, usted es pecaminoso, y entonces usted no puede arreglar su problema de pecaminosidad sino hasta que Jesús venga a arreglarle. El catolicismo ha llegado a la experiencia de decirnos también que Jesús no tuvo nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque fue totalmente diferente, y por eso María con su inmaculada concepción tuvo que arreglar las cosas, ¿verdad? Fue parte de todo este asunto, y por eso hay un problema de la naturaleza de Cristo. Creo yo que esto no está pasando en el seno del pueblo que dice ser de Dios, ¿verdad? Quizás me estoy equivocando o es verdad lo que estoy diciendo. Pero miren que esto ha venido marcándose por años, y Francisco ha venido consolidando todas estas cosas. Por eso es que toda apelación protestante, termina el párrafo, a la ley civil, no es más que una admisión de que el catolicismo tiene razón. ¿A Roma con qué? ¿Con qué se le va a derrotar? Con la práctica del evangelio de Cristo, tal como se lo revela en su palabra. Esa es la realidad. Pero quiero leer una cita adicional nada más y darle la palabra a Galo en esta primera sección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, amigos, no importa qué líder esté al frente del sistema. Y cuando hablo esto, que no importa qué líder, es porque hoy Francisco tiene que, de alguna manera, ya está descansando y va a dar cuentas de lo que él ha hecho en el cuerpo. Juicio es para él. Pero ¿qué sucede? La sierva del Señor nos comenta en la Review General del 9 de marzo de 1886. Pero aquí está la mano derecha de Satanás. Noten, ¿cómo? Satanás tiene una mano derecha. ¿Quién se convierte en la mano derecha? Algunos dicen, no, qué bueno que fue el Papa, ¿verdad? Qué buena persona, pobrecito, capaz que se arrepintió. Déjenme decirles, el que llega a ser el líder del sistema se ha comprometido hasta el cuello, y por eso es el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque va a perdición. Por eso es que es la mano derecha de Satanás y está listo para continuar la obra que Satanás comenzó en el cielo, que es intentar enmendar la ley de Dios. Y el gran problema es que el mundo cristiano ha sancionado sus esfuerzos adoptando este hijo del papado, el domingo, la institución dominical. La ha alimentado y continuarán alimentándola hasta que el protestantismo se adhiera al poder romano. Es decir, no importa quién venga ahora, lo cierto es que el camino sigue llevándonos directo al objetivo principal. Y amigos, va a venir una ley, tarde o temprano. Déjenme decirles, esto no es simplemente algo que los adventistas creemos, porque esto es una casi realidad en nuestros días. Entonces habrá una ley contra el sábado de la creación de Dios, y entonces Dios hará una obra extraña en la tierra. ¿Por qué? Porque ha soportado mucho la perversidad de la raza humana. Ha tratado de ganarla para sí, pero ¿qué pasa? Llegará un momento en que habrá colmado su medida de iniquidad, y entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a tener que obrar. Esa es la realidad. Por eso es que miramos que ese tiempo casi ha llegado ya, dice la profeta de Dios.
Dios lleva un registro de las naciones. Las cifras en su contra aumentan en los libros del cielo y cuando se convierte en la ley que la transgresión del primer día de la semana sea castigada, entonces, ¿qué va a pasar? La copa se habrá llenado. Amigos y hermanos, usted y yo estamos caminando hacia esos días complicados de la tierra. Pero Francisco ha puesto unos peldaños muy en firme. Lo que viene tiene que de alguna manera vincularse con lo que la imagen de la bestia también va a hacer en la experiencia. No sé, Galito, ahí te cedo la palabra. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Alfonso. Amigos queridos, muy buenas noches. Es un privilegio estar con ustedes. Es tan importante lo que tú nos acabas de explicar, Andrés, realmente que nos hace meditar exhaustivamente en, en tratar de comprender qué hay detrás de esta mentalidad del sistema del Vaticano. Porque, amigos, no estamos hablando de un personaje, de un individuo, de una persona. Estamos hablando de un aparataje, de un sistema que rápidamente quiero invitarles a abrir sus Biblias. Los que pueden, tengan en sus casas, abran conmigo, si no, prestemos atención. En Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, hablando de una bestia en particular, dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto es un sistema que viene heredado desde las épocas cuando se originó Babilonia, aún antes, llamado Babel, que es confusión, que es engaño, donde hubo un personaje llamado Nimrod que se levantó y peleó y quiso establecer un sistema contrario al sistema de orden de Dios, que desconocía a Dios del cielo y quiso establecer un sistema de control y dominio global. ¿No fue así que construyeron una torre de Babel donde querían juntar a todas las naciones para protegerse y resguardarse contra los juicios divinos? Bueno, nos narra la palabra del Señor que ese sistema babilónico, Babel, Babilonia, ha permanecido en la tierra a lo largo de la historia de este mundo y tiene una característica, la madre de las rameras y de las abominaciones que pasan en la tierra. Es muy interesante notar este aspecto, mis queridos amigos. Cuando abrimos allí mismo en Apocalipsis 11, mucho tiempo después de la Torre de Babel, ya en el Nuevo Testamento, en la época de la Edad Media, vemos una narración aquí en Apocalipsis 11 que nos narra también algo interesante. Vamos aquí al el versículo 7. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando estudiamos este pasaje de Apocalipsis 11, vemos los eventos de la Edad Media, donde durante 1260 años, donde la Iglesia católica, la Iglesia papal, tuvo la hegemonía, el control, tuvo el absoluto mando, tanto en los aspectos civiles como en los aspectos religiosos, nos narra aquí que se levantó una bestia del abismo. Si ustedes regresan a Apocalipsis 17, vamos a notar algo interesante siguiendo leyendo la lectura, donde habíamos quedado, el versículo 6 y 7. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Verso 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 8. La bestia que viste era y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era, no es, aunque es. Esta bestia que sube del abismo es un complemento al existente sistema de 1200 años que ya estaba allí. Y como leíamos en Apocalipsis 11, nos narra el versículo 8.
y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Amigos queridos, la palabra del Señor nos narra que después de los 1260 años de hegemonía de la Iglesia Católica, se levantó un sistema extraño, un sistema que con las características de Sodoma. ¿Qué era Sodoma? Era un lugar donde se hacían y se practicaban cosas abominables, donde se practicaban cosas inmorales. Ustedes ven la historia de Sodoma y Gomorra en la Biblia y van a darse cuenta de eso. Luego Egipto, ¿qué simboliza Egipto? Cuando el faraón dijo, ¿quién es Dios? No hay otro Dios que yo reconozca, solo los de Egipto. Es un símbolo de una forma de negar al Dios del cielo. Con esto en mente, quiero que abran sus Biblias allí en Daniel, en el capítulo 12, y abran conmigo nada más un breve pasaje que vamos a complementar. Daniel 11, en Daniel 11, y vamos a leer los versículos 37. No hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres. Mujeres significa la religión, la espiritualidad, el conocimiento de Dios. Dice, no hará caso de Dios, ni de sus padres, ni de amor de mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. En otras palabras, mis amigos queridos, cuando conectamos todas estas indicaciones bíblicas, vemos que es un sistema que viene desde la antigüedad, que solamente ha ido creciendo, ha ido madurando, ha ido absorbiendo toda forma de religión, toda forma de identidad, llamémoslo así, religiosa, sea pagana, sea cristiana, sea antidios, sea de cualquier forma, de cualquier filosofía, de cualquier corriente ideológica. Todos estos sistemas, como decía allí en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 11, una bestia que se levanta del abismo se fusiona con este sistema existente temporal de control de Estado e Iglesia, y así es que se establece el final aspecto y características de un sistema que va a gobernar el mundo hasta cuando Cristo venga. Amigos queridos, ¿qué estamos diciendo con todo esto? De que el Papa Francisco fue nada más un agente al servicio de este sistema, que tiene demasiados tentáculos, tiene demasiadas plataformas y, como dice la Biblia, un fundamento que viene desde el abismo, desde lo más profundo del mal, en una forma simbólica de expresarnos, que de allí nace todo este sistema y aparataje. ¿Quién viene después? Cualquiera que sea, va a continuar llevando a cabo la agenda, el propósito, el deseo, los intereses de este megasistema que cubre todos los ámbitos de la vida de los seres humanos en este mundo. Así que, Andresito, amigos queridos, simplemente estamos mencionando que cualquier personaje que se levante ahora al papado continuará con este trabajo que la Biblia lo narra como los eventos proféticos. Excelente. Miren que lo que plantean Andrés y Galo es algo bastante real, ¿no? Y es una posición que creo que deberíamos mantener, y es entender que no estamos hablando de una persona, ¿no? Sino de un sistema. La Biblia habla de un sistema político religioso, de un sistema de religión apóstata, y no específicamente de una persona. Claro que la persona que está al frente, la cabeza del sistema es importante, pero tenemos que tomar en cuenta que cuando analizamos la profecía se desenvuelve en un contexto, ¿no? Entonces no podemos simplemente hablar de un personaje X o Y, sino del sistema en general. Eso es lo que la Biblia siempre nos deja en claro, ¿no? Y por otro lado, recordemos que cada pontífice trabaja para adelantar la agenda del papado, la cual es llegar al dominio que tuvo durante los 1260 días. Ahora bien, recordemos que estamos saliendo
del gobierno de un papa jesuita, el primer papa jesuita de la historia. Ese no es un dato para menos, ¿no? Y no está puesto ahí por casualidad, se lo puso ahí estratégicamente. Ustedes recuerden lo que el espíritu de profecía dice sobre el jesuitismo y lo que la historia ha mostrado sobre esta sociedad. Surge como un movimiento de contrarreforma, surge como un movimiento enfocado y destinado a exterminar, a acabar con el protestantismo. Entonces, debemos tener claro que las acciones que dejó este primer papa jesuita justamente apuntan a eliminar este protestantismo del mundo y a eliminar a cualquier piedra de tropiezo que se cruce en su camino. Noten, por ejemplo, que cuando él entra al pontificado, empieza con políticas sumamente radicales, se podría decir de alguna manera, ya que este fue un papa reconocido, y ustedes van a ver, ¿no? Que esa es una de las principales cosas que se dijo de él al momento de su muerte, y no solo por religiosos, sino por personas importantes de todos los ámbitos del mundo, ¿sí? Y se lo pintó como un papa luchador por las causas sociales, por la desigualdad, por la justicia social, por la inclusión, todas estas palabritas claves, ¿no? Que en alguna ocasión hemos mencionado en este mismo canal, en estas transmisiones, ¿no? Que siempre que surjan estas palabritas claves, ¿no? Como justicia social, inclusión, igualdad, etcétera, etcétera, uno tiene que estar muy atento, porque estas palabras vienen a partir de una agenda, ¿no? De una agenda, no precisamente la 2030, pero también, ¿no? Tiene que ver con la Agenda 2030 y con todos estos movimientos progresistas que vemos en el mundo actualmente. Y por eso tú lo ves, ¿no? Hablando acerca de la aceptación de homosexuales, de los matrimonios homosexuales, de que la mujer debe tener un mayor rol dentro de la iglesia católica, ¿no? Hablando de la iglesia católica, cosas que no se habían visto anteriormente, ¿no? Cosas sumamente llamativas. Vimos que fue el primer papa en entrar al Congreso de los Estados Unidos, cosa no menos pequeña, no menos importante. Igual de sorprendente, es increíble, fue su entrada a los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y la reunión con el imán musulmán más importante del mundo. Reunión que mantuvo por lo menos que yo haya estado pendiente durante 3 años seguidos. Y que en cada una de estas reuniones, si ustedes tienen idea de lo que es hacer esa conciliación con el mundo musulmán, ¿no? O por lo menos con gran parte de él. Y en estas reuniones tú los veías haciendo acuerdos, haciendo convenios, trabajando en cooperación bajo ciertos objetivos, justamente bajo Laudato Si, bajo Fratelli Tutti. Entonces es una cosa extraordinaria. Y vimos muchas acciones muy radicales, muy decididas de parte de este Papa. Por eso es que muchos sectores, inclusive dentro del catolicismo, lo calificaron como demasiado progresista. Ahora bien, se viene un nuevo Papa. Y si ustedes se fijan, aquí hay una especie de dialéctica, ¿no? Se está manejando una dialéctica dentro de todo este asunto de la posible elección del nuevo Papa. Y, y solamente hay dos extremos. No sé si ustedes se han fijado en eso, en los candidatos más probables, ¿no? Hay dos extremos, o conservadurismo o progresismo. Así se lo están planteando prácticamente. Entonces, te presentan a los candidatos y tal es muy conservador y tradicionalista. O el otro es muy progresista, ¿no? Y lucha por la justicia social y etcétera, etcétera. Entonces hay una especie de dialéctica ahí, pero sea cual sea el camino que se siga, ambos son peligrosos, porque recuerda que Roma tiene esa capacidad de camuflajearse, de sincretizar con las corrientes del mundo. Nunca tuvo problema en eso, ¿no? Algunos dicen, no, la iglesia tiene que volver a sus raíces, pero si esas son sus raíces, adaptarse a donde quiera que va. Miren cómo se evangelizaba a los paganos en los tiempos de la antigua Iglesia Católica, adoptando sus costumbres paganas y cristianizándolas, dándoles un disfraz de cristianismo, como sucedió con un montón de costumbres paganas que tienen una base pagana, que son una continuación, como decía Galo, de la teología de Nimrod, ¿no? Entonces la Iglesia Católica nunca ha tenido problema en adaptarse. No se sorprendan si de aquí a unos años se acepta la ordenación de mujeres al clero, el matrimonio del clero o inclusive la inclusión
de homosexuales dentro de la iglesia. Es muy probable, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos caminos no, que, que se sigan, simplemente nos van a seguir adelantando en esta agenda. Y algunos han preguntado, ¿es el próximo papa el último papa? Probablemente sí. Por todos los eventos que vemos y lo que está pasando en el mundo, es muy probable que sí. Pero tomen en cuenta que eso depende mucho de la voluntad de Dios, no solamente de la voluntad del Papa, ¿no? O de Satanás, sino de la voluntad de Dios, depende todo. Entonces, sabrá Dios si nos extiende el tiempo un poco más o sabrá si lo recorta. Pero lo más probable es que lo recorte y que el Papa que viene en camino, por todas las señales de los tiempos que estamos viendo, es muy probable que en efecto sea el último. Entonces, esa es mi perspectiva. No sé si Nelson quiere comentar algo más respecto a esto o quieres avanzar con la siguiente temática. Bueno, feliz sábado y buenas noches para todos los que están viendo esta transmisión. Primero que nada, pedir mil disculpas por los problemas técnicos. Generalmente cuando se hace este tipo de transmisiones siempre hay una que otra problemática. Y bueno, justamente hablando de los papas, tenemos ahí una pequeña diapositiva. No sé si Andrés, tú me puedes ayudar. Y pasamos justamente a la parte donde se habla del papa. Pasamos a casi al final, donde dice la muerte del Papa. Perfectamente, muy bien. Miren, tenemos esto. Hay mucho que decir. Vamos a tratar de ser bien minuciosos, pero también bien rápidos. El Papa Francisco muere el lunes 21 de abril del 2025. Primero que nada, es interesante, esto es muy interesante, que justamente el Papa haya fallecido justo cuando se acababa la Semana Santa. Hay que también aclarar algo, es de que esta Semana Santa justamente se, ¿cuál es la palabra? Se acopló, se coordinó, coincidió justamente con la Pascua judía. Qué interesante. Ya, no es la primera vez que el papado usa el calendario de Dios para dar sus mensajes subliminales, vamos a decirlo así. Mientras el domingo era de resurrección, el lunes el Papa estaba falleciendo, o había fallecido, mejor dicho. ¿Ya? Es lo que tenemos así de entrada. Este fue un Papa muy interesante. ¿Ya? Y también algo que ver, que una de sus apariciones también fue el 13 de abril, el número 13, que una vez más coincide justamente con esta numerología que ellos manejan, que quizás en otro tema hablemos, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Ya, y aquí viene la cuestión que se vuelve muy interesante, y Alfonso estaba por ahí comentando algo, el último papa. Hay dos profetas, bueno, vamos a decirlo como son. Hay dos falsos profetas que están anunciando que básicamente este es el último papa. El primero, el más conocido de todos, quizás el famoso Nostradamus, el cual nosotros sabemos que es un falso profeta, porque así como ciertas profecías acertó, hay muchas más en las que él falló. Ya, hay muchísimas más en las que él falló y eso ya lo descarta como un profeta de Dios y más bien entra dentro de los falsos profetas. ¿Ya? Pero hablaba del Papa Negro. Cuando él habló del Papa Negro y el Papa Francisco llegó a su pontificado, una de las primeras teorías era de que supuestamente el Papa Francisco era el último Papa porque él pertenecía a la Compañía de Jesús, los cuales también se les conoce como los Papas Negros o los curas negros, o los obispos negros o los sacerdotes negros, porque ellos se visten de negro. Ya, eso, por un lado tenemos eso, pero una vez más vuelve al tema la cuestión de Nostradamus, justamente por la cuestión de que uno, ya vamos a verlo ahorita, uno de los candidatos a ser el próximo papa es de raza negra, es afroamericano, podríamos decirlo así, es de raza afro. Ya, y una vez más vuelve el tema, y eso ahorita vamos a indagar un poquito con respecto justamente a esos ciertos candidatos que están ahí, pero vamos con la siguiente diapositiva. Ya, otro de estos falsos profetas, ya, un sacerdote llamado San Malaquías. Él más o menos es de allá del año 1100. Pero aquí sucede algo un poquito raro también con él, porque aunque las profecías se las escribió en el año 1100, supuestamente, recién en 1500 por ahí un sacerdote católico encontró
las profecías de él y dijo, ah, vean, aquí hay unas profecías de San Malaquías, un por ahí un cura canonizado en esa época, y bueno. Y una de sus profecías era de que este, y el último papa iba a ser es Pedro el Romano, ¿ya? Y es interesante que algunos también de los candidatos para ser el próximo papa tienen el nombre de Pedro, ¿ya? Entonces, otra profecía más que viene diciendo de que posiblemente, o más que seguro, este es el último papa, ¿ya? Y ahora, nosotros, miren, les hago un paréntesis aquí cortito. Nosotros conocemos la palabra de Dios. La Biblia, en ninguna de sus profecías, nos aclara, por así decirlo, el tema de cuándo va a ser un último papa, cuántos papas van a haber. No hay una profecía que uno pueda coger y decir, bueno, esta profecía nos dice que van a haber 10 papas o 100 papas o 50 papas. No hay una profecía como tal, no tenemos como tal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Justamente son las señales, las cuales, y yo creo que en esta temática las vamos a desarrollar un poco, que nos están mostrando que sí, estamos en el fin. Todo indica, todo se está armando. Las profecías hoy en la actualidad cobran más sentido de lo que tenían quizás hace 10, 15 o 20 años. Hoy en la actualidad. Entonces, dejando a un lado estos falsos profetas que no los necesitamos para darnos cuenta que estamos en el tiempo del fin, es muy probable que el siguiente papa sea el que nos lleve, vamos a decirlo así, a este nuevo orden mundial, de los cuales ellos vienen planificando desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Vamos con las siguientes diapositivas. Entonces, miren, películas. ¿A quién no le gustan las películas? Conclave. Recientemente en este año se estrenó esta película, Conclave, y yo la estaba viendo. Lastimosamente no la pude terminar de ver porque tuve por ahí algunas cositas que hacer. Los que me siguen en mi canal sabrán en qué he andado. Pero qué interesante esta película. Sale justamente antes del fallecimiento del Papa Francisco y nos muestra en la película, más o menos yo me vi la mitad de la película. Me hubiera gustado verla toda, pero no he podido, no he tenido el tiempo. Pero se mostraron muchas cosas muy interesantes que hoy en la actualidad los nuevos papas están, vamos a decirlo así, están llamando la atención. Por ejemplo, en la película se habla de un papa liberal y justamente uno de los candidatos a ser el próximo papa también es un papa liberal. Ya, entonces miren cómo se utiliza bastante Hollywood cómo utiliza bastante esta programación predictiva, la cual cogen y nos lanzan un mensaje subliminal, por así decirlo, preparándonos para lo que se viene. En esta película se ven muchos conflictos para poder elegir al próximo papa. De igual manera, el próximo papa va a ser muy controversial porque hay ciertos perfiles que hay que llenar, por así decirlo, dentro de la cuestión profética, tanto de la Biblia como de ellos mismos, porque esto es interesante. Si nosotros hablamos de Nostradamus, hablamos de San Malaquías, ¿de dónde eran? ¿Quiénes eran? ¿A quién servían? Satanás tiene sus propias profecías. Satanás tiene sus propias profecías, señores. Satanás tiene sus propias profecías y él las va haciendo a su manera. Profecías digo entre comillas, porque lo que estamos hablando en realidad sería de, vamos a decirlo así, de hacer profecías. Ya Satanás mismo hace sus propias profecías, no porque prediga el futuro, sino porque ellos mismos la van armando y para que todo coincida y la gente se sorprenda, ¿ya? Y así se maravilla toda la tierra, como dice Apocalipsis 13. Pero bueno, sigamos más adelante con la siguiente diapositiva para ir avanzando más rápidamente. Conozcan los posibles candidatos para suceder al Papa Francisco. Continuamos. Y bueno, aquí hay uno de los candidatos que justamente es de raza negra, ¿ya? Que justamente viene de lo que es de la parte de África. Seguimos más adelante. Aquí tenemos a otro. Este es muy interesante, este señor. Les voy a leer una partecita nomás, que dice aquí. En el 18 de octubre de 1983, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Oliva y obispo auxiliar de Chicago. Fue consagrado el 13 de diciembre, qué interesante la numerología, del mismo año en la Catedral de Chicago, a manos del cardenal arzobispo Joseph Bernardin. En ese momento contaba con 36 años, con 36, otra vez más el 6 aparece, por lo que pasaba a ser el obispo más joven de los Estados Unidos. Ya, miren, solamente por destacar algo ahí chiquitito, la numerología que se maneja en estos papas, ¿no? Pero bueno,
Aquí tenemos otro más, continuamos nomás la siguiente imagen. Entonces tenemos otro candidato más y es interesante que hayan tres candidatos de raza negra y que se está hablando de un papa negro. Algo más a la historia, yendo a la historia, el primer papa que ordenó Constantino, adivinen de qué raza era, era de raza negra. Entonces muchos están diciendo que el primer papa, que la Iglesia Católica va a terminar así como comenzó con un papa negro. Así lo que están diciendo, pero bueno. En fin, son profecías que Satanás mismo va haciendo, ¿ya? Pero no predicen el futuro, ellos van haciendo el futuro, por así decirlo. Sigamos más adelante. Y aquí vienen dos papas muy interesantes. Este primer papa, él viene de la cuestión de, ¿dónde está? De Manila, ya, él es de la parte de Oriente. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué les digo de Oriente? Ahorita estamos, primero que nada, eh, Estados Unidos está en una guerra comercial, que ya vamos a ver justamente también, esto es una de las noticias que tenemos ahí, en una guerra comercial con China. Y esto nos va a llevar a una crisis que ya le estamos viendo, y si esto lo vamos a ampliar un poquito más adelante también, el cual se ha llegado a poner hasta un 245% de aranceles a ciertos productos que vienen de China a Estados Unidos. Señores, los mercados internacionales comenzaron a caer. Donald Trump tuvo que parar por un momento la cuestión de la subida de los aranceles y dijo, espérense un ratito porque la economía se está desplomando, literalmente. No estamos exagerando. La economía mundial se estaba desplomando. Ya, o sea, había pánico lo que es en la bolsa de valores, en los mercados internacionales, había pánico porque todo se estaba cayendo. Entonces, sí o sí tiene que haber una reconciliación entre Oriente y Occidente. Y eso lo vamos a ver, que esto ya estaba planificado con una década anterior. Eso ya lo vamos a ver ahorita. Sigamos la siguiente noticia. No, Otro de los, de a hecho ver, por favor. todavía vas a hablar un poco más del Papa. No, sigue, sí un poquito más, pero si tienes que decir algo, dilo nomás. No, ciérrale para entrar al asunto de la guerra Ya, arancelaria. ya, ahí vamos entonces ahorita. Ya. Entonces, miren, este es otro de los candidatos. Les voy a leer lo que dice aquí. Es uno de los candidatos papales más jóvenes. Ha servido en Jerusalén durante más de 30 años. Es estudioso de las Sagradas Escrituras que ha atendido a los católicos que hablaban hebreo en Tierra Santa. Él mismo habla con fluidez. Bueno, entre 2004 y 2016 fue custodio de Tierra Santa. Miren, este también es un candidato interesante. Tiene 30 años, ¿ya? En Jerusalén. ¿Qué está pasando ahorita en Israel con Palestina? Si se dan cuenta, si se dan cuenta por qué era necesario que el Papa Francisco se fuera de este mundo, porque ese es el momento de una nueva era, de un nuevo Papa. Benedicto XVI cogió y dijo, ¿saben qué, señores? Hasta aquí llego yo, entra el Papa Francisco. El Papa Francisco entra con una numerología muy fuerte, con el número 13, eso lo veremos en otra ocasión quizás. Y ahorita también hay un par de candidatos que tienen una importancia muy tenaz justamente con el conflicto que está sucediendo en el mundo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, unas dos más y creo que se acaba esto. Coach, el concilio de Nicea después de 1700 años todavía habla, ¿ya? O sea, resumiendo esta noticia para avanzar más rápido, para este año 2025, esto estaba organizado desde el año 2014, 2015 creo que fue, una reunión para el año 2025. Y en otros temas que he dado dicho, esta reunión se va a dar este año y parece ser que más o menos va a ser por el mes de junio. ¿Ya? Entonces, para esta reunión de unir Oriente y Occidente, lo cual va a ser histórico, después de 1700 años desde el primer concilio en Nicea, donde se crea el famoso credo que hasta el día de hoy se recita en la Iglesia Católica, el cual lleva a la unificación de la Iglesia Católica, se va a dar esta reunión en Nicea y el próximo Papa va a ser clave para esta reunión. Nosotros no tenemos ni idea de la magnitud de esta noticia. Les digo así, no tenemos ni idea. Pero miren, esto es tan importante, pero tan importante que justamente se tuvo que cambiar de papa para esta reunión y se tuvo que armar una guerra entre Rusia, Ucrania, Israel, con la Franja de Gaza con Palestina, ahí los palestinos, mejor dicho, y de igual manera, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Démonos cuenta que Oriente está ahorita peleando contra Occidente. Y justamente entra un nuevo papa.
ahí está todo servido para la siguiente faceta del nuevo orden mundial. Ahora sí, si alguien más tiene algo que decir, puede tranquilamente decirlo, por favor. ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo lo que noto es justamente eso. Hay aires de conflicto y recordemos que anteriormente el papado ya ha sido como un mediador o un reconciliador de los poderes mundiales desde su Así mismo es. inicio. Recuerden las pugnas internas que había en épocas de Constantino. Recuerden incluso un poco antes la tetrarquía romana, por ejemplo. Recuerden cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y el surgimiento del Imperio Bizantino, el surgimiento del Sacro Imperio Romano Germánico, la conquista del Nuevo Mundo por parte de España y más recientemente la famosa Guerra Fría. ¿Qué pasó en la Y Guerra más Fría? recientemente también la reconciliación de Cuba con Estados Unidos, en la cual el Papa Francisco intervino. De mediador, exacto, exacto. Entonces vimos intervenir a Francisco, vimos intervenir a Juan Pablo II durante la Guerra Fría de una manera muy interesante. Ustedes saben cómo fue eso. La imagen del catolicismo cambió radicalmente gracias a esta mediación que hubo entre los poderes de Occidente y de Europa. Entonces, no nos cabe duda, o más bien dicho, lo más probable, porque siempre puede seguir el otro camino, pero lo más probable es que este papa que entra sea un papa conciliador. Su objetivo sea ser un papa conciliador. Te están vendiendo el conflicto, ¿no? Te están vendiendo estos aires de guerra que hay por el mundo para luego venderte una solución. ¿Y cuál es esa solución? Exactamente. Ese es el Papa propósito que de todos los conflictos que han estado sucediendo en estos últimos 2 años, justamente preparando el camino para esta reconciliación. Entonces, mire, puede que pase algo más todavía, que lleve esto a resentir más a las naciones, vamos a decirlo así, y de esta manera el Papa tenga una aceptación y la gente diga, ya estamos cansados de guerra, de tanta cosa, unámonos, porque la idea del nuevo orden mundial no es que nos van a imponer el nuevo orden mundial, nosotros vamos a suplicar por el nuevo orden mundial. Esto fue como cuando hubo la pandemia, ¿saben a qué me refiero? Que la gente pedía lo que iba en el brazo. Prácticamente nadie se lo obligó. La gente busca, hay gente que incluso se iba a Estados Unidos por la mejor, ya sabemos, ¿no? Que va en el brazo, no puedo decir la palabra porque después nos censura. Entonces, de igual manera, la gente va a pedir. Imagínense esta guerra de aranceles, que ahorita vamos también con esa noticia, ¿ya? ¿Saben lo que es subir el precio de las cosas? Son 245%. Eso es casi el triple. O sea, si algo me valía antes $100, ahora me vale $345. Oye, que se acabe esa guerra. Yo no quiero pagar $245 más por un producto que antes valía 100. Entonces la gente que va a decir, que se unan, unámonos y el Papa que venga puede ser clave justamente para eso. exacto, exacto. Entonces, bueno, quisiera entrar a este tema. ¿Cómo ves la guerra arancelaria que ha armado Estados Unidos? Eh, ¿Qué puedes decirnos de tu parte, Galo, y posteriormente Andrés? Bueno, a manera nada más de acotación, es interesante, bueno, si es que hay unas diapositivas allí que se las puede pasar, simplemente para tener y dar referencia a un asunto relacionándolo con este vínculo del nuevo Papa. Es interesante ver que a raíz de muerte del Papa, paralelamente, los noticieros en el mundo han lanzado la noticia de que tanto en el gobierno de Donald Trump, los católicos en Estados Unidos, los evangélicos en Estados Unidos y en todo así mismo como en Europa y en Asia, interesante ver el catolicismo a nivel mundial, y ahora pues clamando su nuevo líder, tienen algo en común. Vuelvo a decir, católicos y evangélicos y cristianos, establecer una mega semana una mega semana santa a celebrarse en el año 2033. Miren ustedes esta agenda interesante. A vísperas de elegir un nuevo papa, los Estados Unidos, encabezado por el movimiento 2025, que ya sabemos que es el movimiento católico detrás del gobierno de Trump, con la Iglesia Católica allí en todo el mundo y las iglesias evangélicas llamando a prepararse
Ahí tienen las noticias, no vamos a leer, simplemente que puedes seguirle pasando una diapositiva detrás de la otra para que nuestros amigos puedan leer rápidamente y puedan mirar. Preparando una mega Semana Santa para el año 2033. Qué interesante este asunto, ¿no? En referencia al, al tema. Y asociándolo con esta situación de la guerra comercial, lo dice claramente toda la palabra del Señor. Quiero que miremos, por favor, allí en Daniel, donde estábamos, en el libro de Daniel, en el capítulo 11, y vamos a mirar, seguir leyendo donde estábamos allí en el versículo que habíamos leído. Dice así, el verso 37. ¿Verdad? No hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni cuidará del Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Verdad? Cuando usted se pone a pensar en lo que es fortalezas, incumbe todo lo que involucra riqueza y dominio, poder, absoluto poder. Todo lo que es fortalezas de este mundo. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Miren ustedes, entonces vemos que esta guerra comercial que, que se está viendo ahora, cómo es un cuerpo de lo que hablábamos dentro de todos los tentáculos de poder de este mundo, con la Iglesia Católica en su lugar, que está tomando una hegemonía de cabeza global, de control global y la autoridad moral del mundo, junto con todos los otros tentáculos del control del dominio de este mundo, las corporaciones, los megaconsorcios, todas las compañías transnacionales, todos los megamonopolios, cada vez son más y más los megamonopolios que tienen el absoluto control del poder y la centralización del poder. Es muy interesante ver que en esta situación, desde la perspectiva bíblica, está profetizado que va a haber un cambio en este asunto de, del manejo de la riqueza, ¿verdad? Quiero leer el 39 para terminar. Y actuará contra los baluartes más fuertes. Miren, baluartes contra los establecimientos más poderosos. Miren lo que dice. eh, con el Dios ajeno que él dice que él reconocerá y colmará de honores. Miren qué interesante. Estamos hablando como estos sistemas que, que como nos habla aquí Nelson, de lo que pasa allí en Israel, esta guerra absurda de despoblar una parte del mundo, simplemente por razones étnicas o razones sociocomerciales, etcétera, etcétera. Miren, dice, colmará con honores, se va a aplaudir toda forma de obtener el control y el poder absoluto. Miren ustedes esto. Y dice, y lo hará señorear sobre muchos y por interés repartirá la tierra. Sistemas socialistas, sistemas comunistas, sistemas que no respetan ningún derecho de libertad individual, ninguna forma de derecho de crecer, de desarrollarse individualmente, sino solo fines colectivos, es lo que hace la mentalidad de este sistema apoderarse de todo lo que es riqueza y poder de este mundo. Entonces, vuelvo a decir lo que Nelson nos acaba de decir, aranceles del 245% por encima de lo que ha sido. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo claramente algo, mi querido amigo, simplemente que se está cumpliendo esta palabra del Señor y va a quedar toda la riqueza de este mundo en el control de estos poderes a la cabeza del Papa, y cualquiera que entre va a ser nada más el ejemplar del momento, pero del sistema que va a acapararlo todo y luego el control absoluto del resto de la población. Entonces, yo creo que va hacia eso también, mi querido amigo Alfonso.
Bueno, eh, Andrés, tu apreciación respecto a esta guerra económica que existe actualmente. Gracias, estimado Alfonso. En realidad, nosotros estamos mirando una secuencia de acciones que no son nuevas. Y esto está involucrado prácticamente en todo lo que estamos mirando hoy por hoy. Y me refiero a que tú pronunciaste una palabra bien interesante, Alfonso, que es una dialéctica, ¿verdad? ¿Y qué es ese asunto, digamos? ¿Qué tiene que ver este tema, por así decirlo? Lo que nosotros estamos contemplando es la construcción que Galo también ya mencionó de una centralización de poderes. Ahora, si ustedes logran mirar lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Y la gente en equipos que nos puede ayudar. Esta es la dialéctica hegeliana, que ya la conocemos. ¿Qué es esto? Es simplemente una agenda de la centralización de poder. Es decir, a través de esto nosotros nos damos cuenta cómo es que se está involucrando toda esta experiencia en cómo llevarnos al control total. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo que hacen ellos es que establecen el problema. La gente llega a, ¿verdad?, al terror y piden un cambio urgente. Y entonces, ¿quién les da la propuesta para el cambio? Los que les dan, digamos, esta propuesta para el cambio no son otros, sino ellos mismos que crearon el problema. Y finalmente, pueden marcar el cambio deseado y entonces así se presenta, ¿verdad? Crean el problema, llega el punto número 2 de que generan oposición al problema, la gente cae en histeria, en pánico, en temor, en terror, ¿verdad? Y ellos mismos se encargan de solucionar el problema, mostrando o entregando un cambio que si hubiese sido imposible, mire, hubiese sido imposible de imponerlo a las personas de este planeta sin las condiciones psicológicas producidas por el punto 1 y 2. Es decir, se valen del problema que se crearon para establecer cosas que no lo hubieran podido hacer bajo un aspecto regular o normal en la sociedad. Recordemos un poquito. Esto fue lo que ya pasó en el bicho 19, ¿verdad? Llegó el bicho 19 y ¿qué sucedió? La gente estaba aterrorizada con la enfermedad. Y entonces, ¿a dónde les llevó este asunto? Les llevó simplemente a que la solución la plantearon ellos. Pínchese. ¿Para qué? Para tener la solución. Y entonces, ¿a dónde llevó esto? Al control. Recordemos este modelo que se está empleando prácticamente en toda la experiencia en la que nos encontramos. Si estamos hablando de aranceles ahora, y aquí este punto quiero hacer una pausa, porque no es tan loco lo que está haciendo Trump, ya yendo a materia económica, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos está viviendo en una burbuja que estaba a punto de reventar en cuanto a deuda. Su producción no era local, mayormente es extranjera. ¿Por qué? Porque la mano de obra es mucho más económica. No es lo mismo que usted pague a un ciudadano americano un valor de 15, 16 dólares la hora, a que le pague a un ciudadano, ¿verdad?, oriental de 3 dólares la hora. Hay una relación muy, muy grande en ese sentido. Y entonces, ¿qué sucede? Que los costos se reducen, las utilidades y ganancias se maximizan. ¿Por qué? Porque las fábricas empezaron a salir durante los últimos 10, 15 años de Estados Unidos hacia la China, hacia Taiwán, hacia otros lugares del mundo. Y entonces, ¿qué pasó? Ya la manufactura, el made in que usted encuentra, made in, ¿verdad? Leyendo en español criollo, usted encuentra que era ya no USA, sino que encontraba made in China, pero es un carro Ford, por ejemplo. Un auto de emblema americano, pero hecho en la China. ¿Cómo? Por los costos. Donald Trump, con esta ley arancelaria, intenta igualar la cifra y económicamente hablando, trae la situación, la perspectiva de que entonces se devuelvan las industrias
para que América sea grande otra vez. Que otra vez vuelvan a hacerlo de ahí, pero como los costos son más elevados, los aranceles igualan el costeo y entonces tiene una ley de mercado más justa. Donald Trump no es tonto en lo que hace. Pero ¿qué sucede? Que esto le está llevando en cambio a un, ¿verdad? A un desbancamiento financiero a otros países, a otras naciones. ¿Y qué está transaccionando? Estados Unidos transacciona la deuda que tiene. Rebaja un poco su nivel de deuda con aquellos a los que les debe plata, ¿verdad? Con los que tiene más compromisos en temas de bonos, por ejemplo, de Estado comprados. Y de esta manera se blinda un poco para qué? Para que su burbuja no estalle en cuanto a su tema inflacionario, porque su dólar ya no sirve. Pero ¿a dónde nos lleva este sistema? Amigos y hermanos, estamos camino a un reseteo. Esa es la realidad. Este gran reseteo económico que se ha venido hablando desde hace años pasados, hoy ya no es simplemente una idea, ¿verdad?, que nace de algo conspiranoico, es la realidad. Estamos caminando hacia un reseteo en el cual las nuevas medidas por los temas impositivos que se están manejando con los diferentes países nos va a llevar a una perspectiva en la cual el dólar tiene que eventualmente dejar de existir como moneda para que entren las criptomonedas, quizás las CBDCs emitidas por cada banco central. Es decir, vamos a entrar a un sistema de control financiero. A eso nos está volcando este escenario. No es porque Estados Unidos va a quebrar. Lejos de quebrar, se está estabilizando porque está transformándose en un imperio que va a hablar como dragón. Eso es el panorama bíblico. Pero, ¿qué sucede? Que estamos en medio de la transición y esta transición va a costar, amigos y hermanos, que la gente de a pie, usted y yo, que somos los que pagamos los impuestos al final del día, que los gobernantes imponen, vamos a ser forzados, vamos a ser sometidos a entrar en esta nueva experiencia del sistema de control. Si nosotros miramos, estas experiencias no son nuevas, las han sucedido, las tenemos, ¿verdad?, desde años pasados, pero usted y yo estamos mirando simplemente cómo esto se está consolidando hoy en nuestros días. Te doy la palabra, Alfonso. Bueno, me parece interesante también tu punto. Creo que debemos entender que lo que se está haciendo se hace de una manera fríamente calculada. Algunas personas piensan que en efecto Donald Trump es un ingenuo, ¿no? Es un bruto por lo que está haciendo, pero lo está haciendo de una manera muy, muy premeditada, muy calculada. Sabe para qué y por qué lo está haciendo y también sabe a quién obedece, ¿no es cierto? Porque, bueno, sabemos que pertenece a ciertas órdenes, obedece a ciertas personas, entonces todo está muy, muy bien calculado, ¿no? Eso es cierto y nos está llevando a un control económico. Por ahí decían, hablen también del capitalismo. Yo no sé por qué cuando se habla mal del socialismo piensan que automáticamente se está hablando bien del capitalismo. No, eh, ambos son sistemas humanos creados por el ser humano y por lo tanto son sistemas falibles y sistemas corruptos, lamentablemente. Y China es un modelo interesante, ¿no? China es capitalista en lo económico, pero socialista en lo social, valga la redundancia. Y es esta amalgama de sistema que existe en China, es lo que se quiere emular en el resto del mundo. Miren el control social, ¿no? Y el sistema que tienen allá para controlar a su población y el sistema productivo que tienen y todo lo que ellos hacen para tener a su población sometida, eso se quiere implementar en todo el mundo, pero de una manera más intensa, se podría decir de alguna manera. Así que no, ni un modelo ni el otro se salvan. Ambos modelos son usados por el enemigo para tener control sobre las personas. Entonces, quisiera que Nelson añadas brevemente algo que se nos haya escapado sobre este asunto de la guerra económica. Y justamente hoy tenía unas 3 diapositivas, se me las pueden poner en pantalla, solo para agregar algo más justamente a lo que estaba diciendo Andrés.
Está justamente al principio de las diapositivas. Parece que el encargado se desconectó. ¿Qué pasó? Bueno, no importa. A ver, ahí estamos. Ya, muy bien. Justamente esa noticia es la que quería. Justamente la que quería compartir. ¿No? Ya vimos que Estados Unidos está subiendo sus aranceles, China lo mismo, etcétera, etcétera. Y miren la noticia que dice: China ha comenzado una nueva era. El país asiático impone su red de pagos mundiales con yuan digital, desafiando al código SWIFT. Mire, los que han hecho alguna vez un envío internacional de banco a banco se tarda más o menos 3 días en hacerse efectivo. China implementó esta moneda digital, el yuan digital, que se hace de manera inmediata, así como cuando tú haces una transacción de la aplicación, ¿no? De un banco a otro, que se hace así de manera inmediata. Lo mismo está haciendo China. Y hicieron, o sea, sacaron esto de manera inmediata. Y la siguiente noticia que sigue esta, mira lo que dice: el yuan digital gana terreno entre países que tienen que pagarle aranceles a Estados Unidos. Entonces, otra cosa que dijo China, bueno, como Estados Unidos le puso aranceles a medio mundo, casi a todos los países, mejor dicho, ¿qué dijo China? No se preocupen, nosotros no les vamos a pagar, no les vamos, perdón, a cobrar aranceles, hagan negocios con nosotros, ¿ya? Y cero por ciento aranceles. Entonces, si se dan cuenta la guerra económica que se está desatando, porque uno diría, bueno, por un lado es bueno, por otro lado es malo. Señores, todo esto va a tener un impacto grande en la economía. Ya lo estamos viendo. Ya esta semana hablaba con una amiga que me decía, todo está subiendo de precio y ella está trabajando en una tienda. Y me dijo, ciertos productos ya llegaron más caros. ¿Por qué? Justamente por esto que está pasando. Porque nosotros podemos decir, bueno, eso es entre Estados Unidos y en China. En tu casa, ¿cuántas cosas dicen Made in China? Ya, solamente para que nosotros nos hagamos una idea de eso. Justamente, ¿todo esto para qué es? Para implementar esta cuestión digital. ¿Por qué? China ya tiene la cuestión digital hace rato, le está haciendo global. Estados Unidos va a hacer lo mismo porque no se va a quedar atrás. Entonces, para fomentar el avance de estas monedas digitales, ¿qué es lo que va a suceder? Justamente lo que estamos viendo ahorita. Le van a seguir el paso a China para no quedarse atrás. Los países se van a hacer más digitales en la cuestión del dinero. Y nosotros también, porque no nos queda de otra, porque o es eso o simplemente te va a tocar pagar más. Ya, pero al fin y al cabo nosotros conocemos la profecía. ¿Quiénes son los que van a manejar la economía mundial? Estados Unidos, porque nadie va a poder comprar ni vender si no se ajusta a la agenda de los Estados Unidos. Y tal vez para justamente complementar algo que es muy interesante, hay una noticia en las diapositivas que dice ley dominical. Si me la pueden poner, por favor. Está más abajo del apagón en Europa, que también ya vamos a hablar de eso ahorita. Eso, perfectamente. La siguiente, que es la que creo, la que quiero mostrar, ¿no? Trump bromea diciendo que su gobierno olvidará la separación entre iglesia y Estado. Vamos a recuperar la religión. Bromea, a mí no me parece tan, tan de broma, porque han enfatizado muchísimo en esto de romper esta separación de iglesia y Estado. Ya, entonces mire, nosotros sabemos que lo que va a preceder a la ley dominical, lo que va a preceder a la ley dominical va a ser el control de la economía. Señores, escúchenme bien. Ya, pueden dejar la Biblia a un lado y pueden dejar el NGDY a un lado. No se necesita ni siquiera ya las profecías para darse cuenta de lo que está pasando. El dinero va a pasar a control del gobierno, todo el dinero. Y las personas que no se ajusten a la línea del pensamiento del gobierno, simplemente sus cuentas bancarias van a ser cerradas o limitadas. Ya, y eso también es lo que está pasando ahorita con lo del apagón que llevamos por allá, que es básicamente lo mismo. Entonces, Estados Unidos, una vez que el dinero sea digital y ellos tengan el control de todo, es cuando ellos van recién a imponer las cosas. Sea socialismo, sea capitalismo, sea comunismo, sea el que sea, nosotros sabemos perfectamente que no
Nuestro gobierno no es de este mundo, nuestro reino no es de este mundo. Así que qué pena para las personas que se llaman cristianas y están compartiendo ideas políticas. Qué pena, lo digo así, de todo corazón. Ya, nosotros no tenemos nada que ver con las políticas de este mundo, nada, ni somos de partidos políticos, ni tenemos candidatos, ni nada por el estilo, ¿ya? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la profecía se va a cumplir sí o sí o sí. El Papa puede ser de Oriente, el Papa puede ser de África, el Papa puede ser hasta de Estados Unidos, no importa, la profecía se va a cumplir de una u otra manera. El control del dinero digital va a preceder a la ley dominical. Cuando nosotros veamos que ellos tienen el control, vuelvo a insistir, del dinero digital que ya se está viviendo, automáticamente sigue la ley dominical. Y ahí, bueno, ya vamos a otras profecías que hablaremos en otra ocasión. Entonces, si alguien más tiene algo que decir, tiene la palabra. Bueno, creo que Simplemente quiero solamente acotar aquí este pasaje donde leemos en Daniel 11, que dice, pero al cabo del tiempo del rey del sur se enfrentará con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente y a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Es decir, que viene algo serio, ¿verdad? Y vamos a referirnos aquí a indagar un poquito qué significa esto de navíos en Apocalipsis 18, el verso 17. Porque en una hora ha sido desolada tanta riqueza, todo timonel, todos los que navegan en barcos y marineros, todos los que trabajan en el mar, se pararon de lejos. Entonces, la connotación de navíos es una indicación de grande riqueza y grande poder. Por lo tanto, la palabra de Dios nos asegura y nos establece que este sistema, con el nuevo líder a la cabeza de la Iglesia Católica y todas las condiciones comerciales que están sucediendo en el mundo, tienen un solo objetivo: la centralización del poder y la riqueza bajo ese régimen, donde todos los demás estaremos sometidos bajo el control absoluto de, como nos explica Nelson, uno de ellos, de esos brazos y tentáculos de control, va a ser el dinero digital. Y eso es algo muy, muy importante. Y quizás, Andrés, ¿querías comentar? sí, volviendo al punto que estaba mostrando de la dialéctica hegeliana, ¿verdad? Es exactamente el mismo proceso. Hoy estoy compartiendo ya. Pero mira, tenemos la misma agenda de centralización de poder. Esto está creando inflación en varios países. La gente va a tener que mirar qué hacer. Esto va a causar que, como recuerdan la cita de Elena de White, inspirada por Dios, obviamente, que dice que en la China, en la India, en Rusia, en algunos lugares de Estados Unidos, la gente muere de hambre. ¿Por qué? Porque pocos controlan el mercado. ¿Qué va a producir esto? Que compran a precios baratos y venden a precios caros. ¿Cuál va a ser el resultado? Las clases pobres van a ser afectadas. ¿A dónde va a parar esto? A una guerra civil. Estamos mirando el marco profético que se nos ha señalado y por eso es que cuando llegamos al control del dinero, amigos y hermanos, no sé ustedes qué opinen, ¿verdad? Galito, ahí Alfonso, Nelson, pero para este servidor, cuando llegue el control monetario, finalmente es el último peldaño previo a tener ya un asunto espiritual donde el cambio del reglamento, por así decirlo, de la ley de Dios, llega a la experiencia final. Por eso es que el cambio de moneda no es algo sencillo de decirlo nada más, sino que nos están preparando y por eso es que para el control del sistema, aún el tema que vamos a quizás abordar brevemente, el tema de los apagones, tiene algo que ver con este forzamiento del sistema, porque nos están empujando justamente a esta etapa final, que no sabemos cuánto tiempo va a durar la transición, pero nos están involucrando a mirar que estamos bajo lo que nos hemos titulado en esta reunión, estamos caminando a un final inminente. Esa es la realidad.
Claro, y mira, justamente entrando al asunto de los apagones, eh, ha sido algo bastante llamativo, ¿no? Porque se siguen elucubrando teorías, aún no se han dado declaraciones oficiales de cuáles fueron las causas, y, y es extraño, ¿no? Que todo este asunto se haya dado en Europa, en una región en la que no ha habido apagones desde tal vez 50 años atrás. Entonces es algo muy extraño lo que acaba de pasar allá, ¿no? Y se le ha culpado a Rusia o a Ucrania mismo o a terrorismo, etcétera, etcétera, y no se sabe exactamente, ¿no? Entonces, sí me gustaría escuchar su perspectiva, ¿no? De qué tiene que ver esto con un futuro cambio en los paradigmas del mundo. Eh, Tal vez esto tiene que ver con el control energético, con la Agenda 2030. ¿Hacia dónde nos está llevando esto? Nelson, ¿qué puedes decirnos al respecto? Ya, justamente tengo unas diapositivas solamente para entrar en contexto, para que me las pongan, por favor, justamente hablando del apagón. Están casi al principio de las diapositivas. Ya, muy bien. Ahí tenemos ya, creo que las diapositivas en pantalla. Y vamos a ver un par de noticias, rápidas, rápidas nomás. Vamos con la siguiente diapositiva. Otro apagón en Europa. Verán, después del apagón que hubo en España, hubo otro más, ¿ya? Otro apagón en Europa, más de 20.000 hogares quedaron sin luz en Países Bajos, cerca de la frontera con Alemania, ¿ya? Siguiente diapositiva. Miren, ya estamos hablando de dos apagones, ¿ya? Des en cuenta. Videos civiles organizados, el tráfico, supermercados con filas y personas por los rieles, el caos por el apagón en España. Y verán, esto es, quizás para nosotros los latinos es un poco gracioso. Apenas estuvieron 12 horas sin luz. Aquí nosotros en ciertos sectores, hablemos del Ecuador, que hace un par de meses atrás estábamos justamente con esta cuestión de los apagones, y vieron ciertas partes del país que no tenían luz más de 24 horas, ¿ya? Y apenas con 12 horitas en España y justamente en Portugal, la gente se estaba desesperando. Yo tengo muchos contactos en muchas partes del mundo y vieron personas de España que me escribieron que algunos estaban en pánico. Estamos hablando de hermanos adventistas incluso. Ya, sigamos con la siguiente diapositiva. Colapso y compras de pánico tras gran apagón en España. Siguiente diapositiva. No puedo llamar a mi familia o llegar a casa. Caos y pánico para apagón en Europa. Porque esto es interesante. También se cayeron las redes telefónicas. Todo simplemente, todo lo que era electrónico dejó de servir. Así de simple, ¿ya? Siguiente diapositiva. Y bueno, aquí, y acá, esto lo dice todo, ¿no? Los Simpsons lo vuelven a hacer. Así predijeron el apagón de España. Y bueno, hay un par de capítulos de los Simpsons que hablan de una especie de apagón y toda la cuestión. A ver, vamos rápidamente. ¿Qué ha pasado después del apagón? Cierto, la siguiente diapositiva, dejar el mundo atrás. Y aquí aclaro algo, por ahí me estaban comentando y dicen que los cristianos no vemos películas mundanas. Claro que no vemos películas mundanas. Pero miren, hay ciertas películas eh, que, como les digo, que las podemos ver con fines investigativos, pero las personas que no pueden ver tranquilamente pueden escuchar un resumen en YouTube de cualquier película que quieran. Hay muchos. Y miren, esta es una película que ya se estrenó hace como un año atrás, un poquito más creo que fue, un año atrás aproximadamente se estrenó, Dejar el mundo atrás, en el cual se ve justamente que los Estados Unidos sufren una especie de ciberataque y todo colapsa. Todas las comunicaciones, la señal telefónica, hasta los satélites colapsan. Y miren, ya nos venían dando esta programación predictiva. Los Simpson, Hollywood. Y bueno, es interesante que el codirector de esta película fuera Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Ya, en fin. Pero miren, este no es el gran apagón del cual estaban hablando el Foro Económico Mundial, creo que era. Estaban hablando de que aquí va a haber un ciberataque y que esto es la preparación. ¿Por qué? Fue un apagón de 12 o 10 horas aproximadamente. Fue un chiste, les digo así sinceramente. Fue un chiste al menos para lo que pasamos aquí en Sudamérica, eso es un chiste. Ya. Pero aún así, des en cuenta,
Y yo sé que hay personas que tal vez, quizás no estén conectadas en este momento, pero quizás vean esta transmisión después, que son de allá de Europa. Y miren qué tan dependientes somos nosotros de la energía eléctrica. Otra manera de control y otra manera de impulsar la agenda verde. Vamos a aclarar esto. Otra manera de impulsar la agenda verde. ¿Por qué? Porque uno de las cosas que se estaba diciendo era que el sistema eléctrico no se abasteció y por ende pues hubo este apagón. Entonces, ¿qué es lo que va a comenzar a ver? Va a comenzar a haber raciocinios de electricidad o quizás, no sé, digo yo, quizás elijan, no sé, un día, quizás digamos, no sé, el domingo, para hacer menos consumo energético y de esa manera, pues de igual manera poder descansar un poco más, no lo sé, ¿no? Quién sabe, un domingo verde. Quizás también se esté impulsando con esta cuestión de los apagones. Yo creo que sí, ya. Yo creo que sí, totalmente, porque si no es por un lado es por el otro, pero nosotros ya sabemos que qué es lo que hay detrás del famoso cambio climático, la ley dominical. Ya, y justamente el sistema, supuestamente hayan comenzado a decir desde hace un tiempo atrás, qué es lo que está pasando? Que el sistema eléctrico ya no abastece para tanta demanda. Entonces, sí o sí, se va a tener que comenzar a implementar un día de descanso, un día en que los carros no rueden, un día en lo que, no sé, ciertas cosas dejen de funcionar, lo que sea. Sí o sí, eso es lo que se va a comenzar a impulsar, la ley dominical. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay detrás de este apagón? Justamente eso, y de igual manera un mejor control de toda la energía que nosotros utilizamos. Mire, dense en cuenta de algo, escuchen bien, dense en cuenta de algo. Yo me sorprendí el otro día algo aquí en Ecuador. Yo estaba queriendo comprar una moto guadaña y las motoguadañas funcionan a gasolina. Y un señor me vendió una guadaña muy barata, básicamente a mitad de precio, y tenía apenas 3 meses de uso. Era de una empresa que se encarga de hacer mantenimiento así a jardines y todo eso. Y me mató la curiosidad. Le digo, ¿por qué le está dejando tan barata? Porque hasta el título de propiedad me estaba dando y ahí se veía que apenas se la había comprado hace 3 meses. Me dijo, lo que pasa es que la empresa nos está exigiendo que comencemos a usar aparatos electrónicos, o sea, ya eléctricos, o sea, motoguadañas eléctricas, que eso ya está establecido, me dijo así. Ahora imagínense que nosotros todo lo que poseemos, el carro, las herramientas, todo lo que nosotros poseamos eléctrico, y estas élites manejan toda la electricidad. El ratito que ellos quieran apagarnos, solamente lo hacen. O sea, tú ya no tienes ni la opción de decir, bueno, yo le pongo gasolina y sigo trabajando. No, ya no, porque no tienes ni siquiera acceso a la electricidad. Ellos lo quieren y lo van a controlar todo. Y justamente este apagón que pasó en España ha impulsado rápidamente lo que es la implementación de la agenda verde y ha aumentado el pago. Estaba viendo otra noticia que dicen que está aumentado el pago de la electricidad un 400%. Ah, es que claro, es que hace falta dinero y ni siquiera, boom, subámosle la planilla de los. Señores, eso es lo que hay detrás del apagón. Simplemente nada más que la agenda del cambio climático, el avance de la ley dominical, un mejor control, obviamente, de todos nosotros. Y la gente por el pánico, porque se veían videos de gente totalmente en pánico, va a aceptar lo que sea. La gente va a aceptar lo que sea con tal de tener el celular prendido en la mano. Estimado Andrés, ¿qué puedes decirnos al respecto? Mira que todo lo que estamos mirando, y para ir un poco concretando ya estos, y perfilándonos quizás al cierre del programa, pero lo que estamos mirando en este año y lo que vamos a seguir mirando son cosas que están marchando rápidamente. Y amigos y hermanos, nosotros miramos esto bajo la plataforma espiritual. Tenemos que darnos cuenta que hemos pasado 4 meses de este año. Tenemos un papa muerto, tenemos incendios y tenemos calamidades por doquier, incluida la de Chile de esta mañana. Estamos teniendo amenazas portentosas de guerra y transacciones comerciales, ¿verdad? Bajo ciertos niveles donde Estados Unidos presiona a Ucrania para los metales preciosos, para asegurarse el canal de Panamá en las transacciones con la China. Miramos
estos intentos de que de aquí a este mes es el mes donde se les va a implantar a Estados Unidos el Real ID, ¿verdad? La identificación digital, donde los passing words o los bordes, los tiquetes de avión cuando usted tiene, ¿verdad? Para abordar el avión, ya son digitales, tienen el QR digital o biométricos. Es decir, los sistemas de control están caminando demasiado rápidos. Tenemos un asunto que están experimentando a ver no solo el comportamiento social con los apagones que están haciendo ahora en Europa, porque son simplemente ensayos de algo al porvenir. Pero imagínense, ¿qué pasa con estos anuncios que ya se han entregado tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos de insertar en la economía criptomonedas? La Unión Europea lo hará en el mes de octubre. Estados Unidos empieza en el mes de septiembre. Si estas situaciones electrónicas empiezan ya su marcha y van a tener su transición hasta llevarnos a la experiencia de que usted intercambie lo que tiene en dinero físico por un dinero que no hay control, pero que tiene un cierto asunto de rastreo, es decir, no control por usted, pero sí control por aquellos que están por encima y que van a rastrear el uso del dinero y rastrear quién lo posee. Finalmente, cuando un gran apagón ocurra, si es que pudiera, quizás yo estoy especulando ahora algo que no deberíamos de hacerlo, pero la agenda así está diseñándose, ¿verdad? Estas agendas que están construidas nos están diciendo y nos están cantando qué es lo que van a hacer. Pero si se apagara la luz, por así decirlo, la energía, y usted poseía solamente para los pagos su celular, entonces se quedó sin hacer comercio, se quedó sin transaccionar. Por eso es que la profeta de Dios, y vuelvo al punto que decía al principio, cuando empecé a hablar justamente de este tema arancelario, tomo la cita en puntual ahora, la comparto, porque amigos y hermanos, tanto el tema del control del mercado, hablamos del punto económico, como del cambio de moneda, son las obras finales del diablo para esta tierra. Si alguien quiere que digamos a qué punto estamos mirando, es que el momento en que entremos en esta experiencia final y con estos apagones, con estas situaciones de transiciones, de cambio de personajes que asumen cierto liderazgo, lo único que van a hacer es impulsarnos más de cerca y más desde nuestras experiencias. Entonces tenemos que comprender que estamos en vísperas de que la nueva experiencia de comercio en el mundo va a cambiar. Estamos mirando esa situación. Por eso es que la profeta miraba ya en su tiempo que tengo palabras que hablar a nuestros hermanos que se han de reunir en el Congreso de 1897 de Cieza. La actual discusión financiera me ha sido presentada como ¿qué? Como una de las obras maestras de Satanás. ¿Para qué días? Noten, para los últimos días. Hay un poder que actúa ¿desde dónde? Lo que el hermano Galo decía, desde el abismo, desde abajo. ¿Por obra de quién? Del gran enemigo. Ahora, se supone, y eso es triste, ¿verdad? Se supone que los que aparentamos saber algo, deberíamos saber, pero ¿qué pasa? No estamos haciendo las cosas bien. Nos metemos en asuntos que no nos competen muchas veces, ¿verdad? Y lucubramos muchas cosas, pero ¿qué es lo que sucede? Que se suponía que los hermanos pisarían con cuidado y se moverían con mucha cautela, manteniéndose, ¿qué cosa? Lejos de todos estos nuevos temas de discusión relativos a la moneda circulante. Amigos y hermanos, manténgase lejos de querer comprar bitcoins. Manténgase lejos de que por ganar dinero usted intercambie lo que usted ahora puede tener para poder hacer uso para su experiencia espiritual, física y material para el final, porque lo va a perder todo. Esa es la realidad. Y entonces la profeta termina, el cambio de la moneda circulante no es un plan ideado por Dios. ¿Cuál será el resultado? Determinará un estado de cosas que traerá, ¿qué cosa? Opresión a los pobres. ¿Y qué va a crear? Creará gran angustia. Esto es uno de los planes del diablo. Amigos y hermanos, hacia allá estamos caminando y ya no estamos tan lejos de este peldaño. Por eso es que cuando esto suceda, y lo que está haciendo Donald Trump, los apagones que estamos mirando, que son ensayos, que nos están mostrando qué es lo que ellos pueden hacer al final del día, nos están mostrando simplemente que el control
total está a un clic de distancia. Y usted y yo estamos en ese punto. La pregunta entonces es, nosotros en este momento actual, mirando todos estos acontecimientos, estas eventualidades que se giran en torno nuestro, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta es que Dios tiene un plan que se está sellando, se está cerrando. El plan es la redención. Y esta redención es devolver la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Y el tiempo se está acabando para que usted tenga el carácter de Cristo y yo lo tenga también. Y cuando esto se termine, y nos va a sorprender, porque amigos y hermanos, déjenme decirles, aunque parece que estamos despiertos, todos vamos a ser sorprendidos por lo que va a venir. Nos va a sorprender. Pero cuando esto suceda, unos habrán hecho preparación, otros no. Pero en el nombre del Señor, os rogamos que los que estamos aquí podamos alistar las lámparas, porque esta es la hora. La medianoche se acerca. La hora de tinieblas y mundiales literales van a existir. Se va a entregar. Pero la gran diferencia la va a poner el pueblo de Dios, que está preparándose para ser sellado. Ojalá nosotros podamos caminar hacia esas eventualidades, ¿verdad? De preparación y seguir, vamos a seguir con esta serie de programas, porque lo que viene, amigos y hermanos, los siguientes meses, las siguientes semanas, déjenme decirles, los ambientes proféticos no son todos estos. Vamos a mirar más situaciones en juego en este escenario. Y de alguna manera vamos a ir entendiendo más todavía cómo es que la marca de la bestia se va a ir construyendo para su desafío final como domingo. Así es, y claro, no dejamos de lado el asunto de la preparación espiritual y también de la preparación física. Se ha hablado varias veces, ¿no? Pero recordemos también que Pablo dijo que Satanás no tiene ventaja alguna sobre nosotros porque conocemos sus maquinaciones. Recuerdan ese texto, ¿no es cierto? Entonces es importante conocer las maquinaciones del enemigo para hacer una preparación adecuada. Nuevamente ustedes se fijarán, ¿no? Con el apagón que hubo en Europa, la gente del campo de Europa no sintió nada. Entonces, sabemos la preparación que tenemos que hacer, sabemos el llamado que Dios nos ha hecho, y más que una preparación material o una salida al campo, también es importante la preparación espiritual, ¿no? Que a veces se habla mucho de salir al campo, pero no se habla lo suficiente de la santidad que debemos desarrollar. Y justamente ese es uno de los programas que planeamos hacer a futuro, porque usar la santidad hoy en día dentro del adventismo se está convirtiendo en anatema, lo cual llama la atención, ¿no? Se está pisoteando nuestra creencia de la justificación por la fe y se están trayendo teorías extrañas al pueblo de Dios. Entonces, en efecto, queremos hablar respecto a eso en un programa futuro. Teología de la última generación, 1888 y justificación por la fe, probablemente sea la próxima transmisión, así que no se lo pierdan, ¿no? Debemos hablar no tanto las maquinaciones de Satanás, sino del plan de Dios para su pueblo en estos últimos días. Galo, quisiera oír tus palabras para ir cerrando y también con respecto al tema de los apagones. Muchas gracias, Alfonso. Realmente, hermanos, amigos, es evidente lo que está sucediendo en el contexto del mundo. Tiene ese objetivo. Lo que Andrés acaba de leer allí de la pluma inspirada de Elena G. de White. Muchos dirán, no, pero yo no creo en eso, hay que ir solamente a la Biblia. Vamos a revisar de la misma Biblia lo que acaba de decir Elena G. de White. Pero simplemente como noticia paralela a esto, el Parlamento Europeo ha anunciado que para máximo el mes de octubre ya se implementa el dinero digital con los bancos centrales digitales en toda Europa. Paralelamente, Donald Trump, no por la vía de banco central digital, sino por otra vía como Bitcoin o criptomonedas independientes, o más bien dicho, privadas, también hasta el mes de septiembre tienen estas empresas para presentar al gobierno de Trump la agenda del dinero digital en Estados Unidos. Amigos queridos, ¿a dónde nos va a llevar esta
transformación del mundo. Estas condiciones donde vemos cambios drásticos sucediendo. Acabamos de ver lo que nos dice el linaje de White, pero ¿qué tal la Biblia? En Apocalipsis 18, 11 y 12. Los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino y púrpura, seda y escarlata. Vemos allí cosas preciosas, el dinero, las divisas, las joyas, las cosas preciosas. Vemos los recursos de vestimenta, de telas, de vestido. Dice, toda madera olorosa y todo artículo de marfil, todo artículo de madera preciosa y de bronce, hierro y mármol, la construcción, los bienes raíces, las casas, los edificios, las ingenierías de construcción, todo. Verso 13, canela y aromas y ungüentos. No nos gustan los perfumes, no nos gustan las cosas que huelen rico. Incienso y vino, aceite, flor de harina y trigo. Comida, no es comida, todo lo que está involucrado aquí. Siguiente, bestias, ovejas, caballos, carros, transporte, construcción, comida, vestimenta, todo lo que nos hace a nosotros seres vivos en un mundo comercial está tomado por este sistema que ha captado, ha centralizado la riqueza, ha dominado la riqueza con un solo fin. ¿Cuál es? Termina el versículo 13. El versículo 13. Y esclavos y almas de hombres. Amigo querido, el único propósito para el cambio, la economía global, de la sociedad global, de la mentalidad y la filosofía global, tiene un solo objetivo: el esclavizar a la gente y las almas de los hombres, que se vuelvan como recurso de transacción. Amigo querido, estamos viendo que la misma Biblia nos enseña que vamos a terminar esclavizados de ese sistema. Y leo Apocalipsis 13, ese versículo que hemos martillado muchas veces. Y hace que todos, verso 16, hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, amigo, no estamos hablando de partidos políticos ni posturas de filosofías humanas. Nuestra condición real y práctica, si soy pequeño o si soy grande, si soy rico o si soy pobre, no importa. Luego dice, ¿verdad? Si soy libre y siervos o esclavos, que se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿A dónde nos lleva a entender estas cosas, estos cambios delante de nuestros ojos? Amigo, simplemente a que nuestra vida, ¿a quién pertenece? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿En quién crees? Esa condición política que defiendes un sistema o defiendes una persona, eso no es de Cristo, eso no es de Dios. Tu alma está tomada por ese sistema que te ha lavado la cabeza y te mantiene dominado, te mantiene enceguecido. Y es lo que te va a hacer que tú vendas tu alma a esa creencia y que tú no puedas ni comprar ni vender. ¿Qué cosa? Ni comida, ni una casa, ni un carro, ni una vestimenta, ni nada de nada, a menos que tengas la insignia de tu mentalidad de aceptar el así dice de la bestia, que es su marca, que es su carácter, que es su señal de autoridad. Amigo querido, amigos, queremos solamente en esta noche, como decían nuestros hermanos, hacer ese llamado de que nosotros, al ver delante de nuestros ojos que tenemos pocos meses, donde va a entrar un nuevo sistema financiero en el mundo, donde todo va a estar conectado, los ámbitos financieros van a estar conectados también a una cédula digital. La palabra del Señor es clara, nos dice que se va a secar, ¿verdad?, el río Éufrates, allí en Apocalipsis 16, para que sea posible el tránsito de los reyes del oriente. Es muy interesante ver, simplemente sin elucubrar, que la India, el país de la India, actualmente está constituyéndose como el aliado número 1 de Estados Unidos. Muchas empresas están emigrando de la China a establecerse en la India, como la compañía Apple.
Bueno, todo esto ¿con qué fin? ¿Qué dijo Donald Trump con respecto a India? Es un ejemplo a seguir en el ámbito del control financiero. ¿Por qué? Porque India en la actualidad ya tiene un sistema de identificación digital. Tu cédula digital. En la India todo el mundo tiene un sistema de cedulación digital. Ahí mismo el sistema financiero, todo termina siendo controlado. Con un solo clic, tú puedes comprar o puedes dejar de comprar. Tú vas a la tienda, tienes tu tarjetita, quiero comprar pan. Con un solo clic, aparece que tu nombre no está autorizado para comprar pan. Por lo tanto, tú no puedes comer. Nos estamos dando cuenta cómo se está estableciendo este mecanismo de control y de esclavización de la gente. Amigo, la invitación que el Señor quiere hacernos hoy: no demores tu preparación física real. Tenemos pocas semanas, pocos meses para que tú tengas un cambio con la ayuda de Dios, primeramente en tu mentalidad. No puedes hacer cambios físicos sin tener un cambio de mentalidad, porque no te sirve de nada. Porque la Biblia dice: rico, pobre, libre o esclavo. El problema es la mentalidad detrás de todo. Si es que Dios hace un cambio y pone su palabra en tu mente, tú podrás tomar decisiones coherentes de ser libre con el camino que Dios ha establecido, no depender de ese sistema. ¿Cómo lo vas a hacer? Aquí se ha hablado mucho de cómo ha escogido Dios el camino de liberación para su pueblo. Un camino donde tú salgas de ese sistema en todo sentido. Pero ¿quién lo quiere hacer? Amigo querido, nos queda poco tiempo para tomar acción. El llamado que Dios nos hace es actuar. Actúa pronto, con ayuda de Dios y rogando su misericordia, que podamos ser preservados. Amén. Y bueno, con esa que me parece excelente, vamos a ir cerrando la programación del día de hoy. No sin antes invitarles, ¿no?, a cada uno de ustedes a seguir a los diferentes expositores en sus respectivas redes sociales, ¿verdad? Y también invitarles a participar de los siguientes estudios. Estaremos haciendo nuevas transmisiones, como les comentaba, con temáticas referentes a la apostasía, a la teología de la última generación, 1888, que son algunas temáticas que están siendo atacadas actualmente dentro del adventismo. Dentro del cristianismo siempre han sido atacadas, ¿no? Pero lo que sorprende es que ahora también dentro del propio adventismo. Entonces es importante abordar eso desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva profética, y entenderlo correctamente, porque de eso depende nuestra salvación y la salvación de otras almas. Así que, estimados hermanos, están todos invitados. Les agradecemos mucho por acompañarnos. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.